es Darío Amaya y este es un video complementario para la tesis de un sistema modular de control clásico y adaptativo para emular dinámicas de procesos y perturbaciones. Exactamente este video es complementario para para la sección de control externo. Bueno, esto lo que estamos observando en pantalla es la aplicación que se está ejecutando en el módulo y vamos a hablar de del código el cual se va a ejecutar en esta sesión en lo que sería en esta sección en lo que sería el Arduino externo que le conectemos al módulo. Bueno, entonces como podemos ver tenemos dos opciones de trabajo, sería una planta de primer orden y una de segundo orden. Cuando nosotros ingresamos aquí a la parte de la planta de primer orden, lo primero que nos va a pedir el módulo son unos datos para que el código trabaje de manera correcta. Estos datos son datos del sensor, del actuador, eh, el access que queremos observar en la pantalla de graficar y el tiempo de muestreo. Bueno, de igual manera, acá si le damos clic en este apartado, pues vamos a encontrar em, una muy buena explicación, es una explicación muy completa de, de cómo llenar estos espacios. Bueno, entonces acá nosotros nos vamos a enfocar es en cómo va a trabajar el código de Arduino. Antes de pasar al código de Arduino, quiero presentar en este documento tengo lo que serían las ecuaciones que se van a trabajar en el Arduino. Entonces es importante tenerlas en cuenta. Tenemos lo que es la ecuación recursiva del controlador PID, tenemos su respectivo desarrollo y su ecuación final, que es esta ecuación 14 que tenemos acá. Otra ecuación muy importante a tener en cuenta es la ecuación recursiva del controlador por síntesis directa para sistemas de primer orden. Em, Al igual que como lo vimos anteriormente, se hace su respectivo desarrollo para obtener, vamos a darle un poco de zoom a este documento, para obtener finalmente la ecuación que nosotros necesitamos llevarnos al Arduino. Bueno, acá tenemos unos parámetros de A, de C, de B, que esos parámetros están aquí. Bueno, también tenemos la ecuación recursiva para el controlador por síntesis directa para sistemas de segundo orden. Tenemos acá su desarrollo y la ecuación que nos vamos a llevar nosotros al Arduino, la cual es esta que observamos acá, la ecuación 60. Em, bueno, esta sección de ecuaciones va a estar disponible en el informe final, en lo que sería el libro. em, y pues allí también van a poder tener acceso a ellas. Entonces, ya teniendo claro esta parte de las ecuaciones, podemos cerrar este documento y vamos a irnos al código de Arduino. Entonces, primero vamos a hablar del código de Arduino. Bueno, otra cosa. Este código, tanto acá tenemos lo que es el código externo para cuando le conectamos un sistema de segundo orden y un código externo para cuando se le conecta un sistema de primer orden al módulo. Bueno, como ya pudieron ver ahí en el módulo, en la guía de uso también está esto, el, para los sistemas de primer orden, vamos a llenar estos datos para poder observar esa parte. Entonces, bueno, acá con ayuda de este documento nosotros podemos guiarnos para saber qué datos son los que deberíamos colocar acá. Bueno, estos datos son respecto a la planta con la que nosotros estamos trabajando. Por eso es que se realiza este video explicativo para que en caso de que el estudiante requiera hacer un cambio, tenga una idea de cómo funciona el código y así pues pueda realizar dicho cambio. Y vamos a colocar un tiempo de muestreo de 0.25. Si es 0.25, déjenme corroboro la información. Entonces tenemos acá
Bueno, sí, dejémoslo en 0,25. Este tiempo de muestreo que nos sugiere acá está un poco pequeño. Listo, le damos en siguiente. Ingresamos los parámetros de nuestra planta. Acá como es un video explicativo, como tal solamente nos vamos a enfocar en el código, pero necesito avanzar un poco en lo que sería la aplicación. Eh, Vamos a colocar una planta X. Esta no es la planta real que nosotros identificamos. Solamente llenamos el apartado para que nos deje ingresar a esta parte. Bueno, entonces acá podemos ver que para sistemas de primer orden podemos trabajar tenemos dos opciones para trabajar. Podemos trabajar con un controlador de tipo PID o podemos, bueno, él acá a partir de la función de transferencia que nosotros leímos, él ya nos calcula unos posibles parámetros y acá en síntesis directa, pues bueno, él también nos va a enviar los parámetros en caso de que queramos un tau menor al que la planta ya tiene o un tau mayor. Bueno, entonces tenemos dos opciones. Tenemos la opción de controlar nuestra planta por medio de un controlador de tipo PID o realizar este control por medio de síntesis directa. Ahora vamos a ver esto en el código cómo se ve. En el código de Arduino, bueno, acá estos inicializamos variables que vamos a utilizar ahora. Tenemos esta librería que es separador.h, ya les voy a explicar qué es lo que hace. Y, y tenemos esta librería de servo.h, ya que la planta de primer orden con la cual nosotros vamos a poner a prueba el módulo es la de un motor generador. Entonces esta planta de motor generador, esto necesita esta librería. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es el uso de la librería del separador.h. Todos los parámetros, todos los parámetros que nosotros llenamos, sí, todos los parámetros que nosotros acabamos de observar acá, todos estos parámetros del sensor, del actuador, del access, del tiempo de muestreo, esta pantalla de control, bueno, esta Raspberry de control, se va a encargar de enviárselo al Arduino para que él sepa en qué rangos va a trabajar. Entonces, estos datos de sensor mínimo, sensor máximo, actuador mínimo, actuador máximo, los vamos a acomodar Él los va a recibir por medio de un array. Entonces yo lo que voy a hacer es obtener cada uno de estos datos según la posición en la que se encuentre. Entonces acá tenemos lo que es sensor mínimo, sensor máximo, actuador mínimo y actuador máximo. Estos datos la Raspberry los está tomando desde acá, desde esta sección, y me los va a enviar al Arduino y él los va a guardar en estas variables que observamos acá. También tenemos lo que sería el tiempo de muestreo, los valores de access y ¿qué otros parámetros tenemos? El estado de X. El estado de X es un parámetro muy importante que vamos a observar ahorita. Vamos a hablar ahorita un poco más de él. Bueno, entonces tenemos la duración del bucle. Bueno, ¿cuál es la duración del bucle? Entonces ya una vez nosotros completamos esta sección, le damos en siguiente, vamos a colocar otra vez una planta cualquiera. Recordemos que esto es solo un video explicativo. Vamos a decir que lo vamos a trabajar por medio de PID. Vamos a dejar estos parámetros que él me da por defecto. Le damos en siguiente y bueno, acá tenemos un set point. Entonces ese set point va a ser, en el caso del motor generador, puede ser por ejemplo de 5 voltios y nosotros le vamos a especificar durante cuánto tiempo quiero que se ejecute ese código. Entonces, ese tiempo durante el que yo quiero que se ejecute ese código, la Raspberry se va a encargar de decírselo al Arduino para que el Arduino también trabaje durante ese tiempo. Entonces, si yo quiero que la planta trabaje, no sé, por ejemplo, em, que la planta trabaje durante 60 segundos. Entonces, cuando yo le dé en la opción de ejecutar o de graficar, la Raspberry le va a decir al Arduino, mire, yo quiero que usted trabaje durante 20 segundos. Entonces, ese tiempo se va a guardar acá en esta variable.
Tenemos los parámetros de KPK y KD, que esos van a ser calculados también por la Raspberry y ella se va a encargar de enviárselos al Arduino. TaoPod es para que el Arduino sepa los valores de la planta, entonces sería este valor de Tao. En Z, bueno, en Z iría lo que sería, en el caso de las plantas de segundo orden, el valor de cita. El set point de la HMI, que pues si yo ingreso acá un 5 acá se me va a guardar un 5 en esta variable. En la variable capot vamos a tener lo que sería el valor de K de nuestra función de transferencia. En el caso de que estemos trabajando con síntesis directa, pues vamos a necesitar el tau deseado para plantas de primer orden y el cita deseado para plantas de segundo orden. Tendríamos el tiempo muerto, entonces en este caso el tiempo muerto pues lo coloqué como cero. Como les expliqué anteriormente, acá irían los valores mínimos y máximos del sensor y del actuador. El tiempo esto es el tiempo de muestreo, el valor mínimo y máximo del access. Y acá vamos a tener, bueno, este es el valor de W sub n, bueno, se lo vimos acá en el documento. Ese es el valor, entonces como podemos ver, así es como está compuesta una función de transferencia para un sistema de segundo orden. Ese valor de W sub n es este que encontramos acá en la ecuación. Entonces cuando nosotros realicemos la respectiva identificación de la función de transferencia de nuestra planta de segundo orden, vamos a obtener una ecuación así y este valor de Wn es el que se va a guardar en esta variable. Pero bueno, eso sería cuando estemos trabajando con una planta de segundo orden. De igual manera, ahorita vamos a ver ese código también. Entonces, listo, tan pronto el Arduino recibió todos esos datos y los guardó en sus respectivas variables, ahora se va a comenzar a ejecutar el código. Entonces, bueno, ¿cómo se ejecuta el código? Entonces, primero iniciamos una comunicación serial a 115.200. Como les mencioné anteriormente, nosotros necesitamos inicializar estas variables de acá, de ENA, pin 1 y pin 2 como salidas, ya que nosotros estamos usando un driver para nuestra planta de primer orden. Y pues el driver funciona con estos parámetros. Entonces los colocamos como salidas y después pasamos a lo que sería el void loop. Entonces, inicialmente colocamos, eh, bueno, el driver realmente lo que hace es definirme el sentido de giro del motor y a qué PWM quiero trabajarlo. Entonces, acá inicialmente vamos a colocar que todo esté en cero para que el motor esté apagado mientras no reciba nada de la pantalla de control. Iniciamos una variable de tiempo inicial, ya que esta la voy a tener en cuenta para el momento en el que yo comience a ejecutar el bucle a compararlo con el tiempo de duración del bucle. Entonces, constantemente en el void loop vamos a estar llamando la función de leer datos para que ésta se dé cuenta cuando la Raspberry em, envió el array de datos que necesito para comenzar a trabajar. Entonces, cuando ya tome los datos, cuando hayan datos acá en esta función, vamos a hablar de lo que es el estado de X. Bueno, entonces anteriormente les dije que el estado de X era una variable muy importante. ¿Por qué? Porque el estado de X es la que se va a encargar de decirle al Arduino con qué está trabajando el estudiante, o bueno, con qué está trabajando el usuario, con qué estoy trabajando yo. Entonces, en este caso, como yo estoy trabajando por medio quiero controlar por medio de un controlador de tipo PID, entonces el Arduino va a saber, nosotros le asignamos a este controlador que el estado de X sea igual a 3. Entonces cuando la Raspberry me diga estoy en estado 3, ella va a saber que está trabajando con un controlador de tipo PID. Cuando le diga que el estado de X es igual a 4, vas a ver que está trabajando con un controlador por medio de síntesis directa para un sistema de orden 1. El resto del código, ¿cómo funciona? Entonces,
bueno, acá inicializamos todas las variables que vamos a usar en esta sección específicamente. Obtenemos lo que es la variable KP, TI, TD y TS a partir del KP, el KI, el KD y el tiempo de muestreo que el estudiante ingresó en la sección, en esta sección que vimos acá previamente. Bueno, sí, acá serían no, perdón, sería 1.07, 0, 20, listo. Estos serían los parámetros que vendrían acá, KP, KI, KD. Y pues el tiempo de muestreo que él indicó anteriormente. Acá tendríamos el sistema de ecuaciones que nosotros esto vimos anteriormente en el documento. Eh, ya acá ya están calculadas con los parámetros de KP, de TI, de TI, TD y TS. Y les damos los respectivos valores del sensor para que él tenga en cuenta los valores que le van a entrar, los valores que van a salir y los valores que le debe enviar al actuador. Entonces, bueno, acá dentro de este while va a haber otro while. Esto es para separar esto en dos secciones. Acá va a ser como bueno, esto es para llevar un orden en el código. Entonces, básicamente, él acá va a inicializar todas las variables que necesita y una vez las inicialice todas, cuando entre al estado de x33, que es para nosotros es el estado que sigue después de que haya pasado por el estado 3. Entonces, como podemos ver, acá lo estamos obligando, acá por medio de esta línea, lo estamos obligando a que él entre a este bucle, que acá es donde ya va él, después de que inicializó todas las variables y acomodó todos los datos, entonces ahí sí va a comenzar a aplicar lo que es el controlador. Entonces, tenemos lo que es AR1, que me toma el valor del set point. Tenemos bol, que básicamente lo que está haciendo es leyéndome eh, los datos entregados por el sensor de voltaje en el pin A0. Recuerden que estamos trabajando con una planta de primer orden de un motor generador. Acá se hacen las respectivas conversiones según los datos que el estudiante haya dado. Filtramos esa información para, para que la señal se vea mejor. Aplicamos la ecuación del controlador. Establecemos unos parámetros estos serían unos parámetros eh, sería como un saturador para que él no vaya a llegar a valores tan altos y en caso de que reciba el valor mínimo ingresado por el usuario, bueno, por ejemplo, que si por ejemplo, yo coloqué que Y es, no sé, mm, que Y más IN es, acá, Y más IN es 25, por ejemplo. Entonces, si U me da un valor de 30, que no me vaya a enviar ese valor a mi planta, sino que este quede limitado a 25. Que el valor mínimo es 0, entonces si me da valores negativos, pues no me vaya a enviar valores negativos a la planta, sino que se tenga, en este caso, con el ejemplo que estoy dando, por ejemplo, si Y más es 25 y Y min es 0, entonces que solamente el valor mínimo que me puede enviar sea 0 y el valor máximo sea 25. Acá, bueno, acá tendríamos lo que es el cálculo de los errores, que lo vamos a necesitar para realimentar la ecuación que vimos en el documento, esta ecuación que está acá. Y bueno, ya después lo que hacemos es la respectiva conversión, enviando el valor de U que ella me está entregando por medio de la función map, se lo vamos a enviar al driver y pues ya él se lo va a enviar al motor para que se maneje en esa velocidad que calculó según el controlador.
Bueno, tenemos estos pines en high-low para el sentido de giro del motor. Mandamos a imprimir. Esta variable de imprimir T1 es lo que yo voy a estar viendo en la pantalla de graficar. Y este if básicamente lo que hace es que cuando ya se cumpla, cuando ya el tiempo transcurrido sea mayor a la duración del bucle que yo le pedí al código, pues ya me va a colocar que el estado de x es igual a 0 para que se me salga de este estado de x igual a 3. Y apaga mi motor, me coloca las salidas, algunas variables aquí en 0. Y bueno, colocamos un brick para que él se rompa. Esa sería la parte para cuando se trabaje con el controlador de tipo PID en plantas de primer orden. Cuando sea por medio de síntesis, es básicamente un proceso muy parecido, lo único es que acá la ecuación va a cambiar. Entonces acá yo ya no me voy a traer los valores de KPK y KD, sino solamente me voy a traer el valor de K, el tau que ingresamos de la planta y el tau deseado por el estudiante. Al igual que como lo hicimos anteriormente, voy a obtener mi valor de sensor mínimo, sensor máximo, actuador máximo, mi tiempo muerto y acá comienzo a aplicar, las respectivas fórmulas que vimos en el documento. em, Pasamos a, bueno, acá lo obligamos a que entre a este bucle con el estado de x igual a 44. Al igual que como lo vimos anteriormente, tenemos el set point, leemos la señal, convertimos esta señal, sí, convertimos esta señal, la filtramos, aplicamos el controlador y ya. Esto, acá tenemos la misma, también la parte del saturador. Esto es para que no me bote valores eh, no deseados, es para tener un control sobre esa parte. Hacemos la respectiva conversión y definimos el sentido de giro del motor y enviamos a imprimir lo que queremos ver en la pantalla de graficar. Tenemos el if que nos va a romper el bucle cuando la duración del bucle ya se haya cumplido. El proceso es igual, ahí lo único que cambia es el sistema de ecuaciones utilizadas. Ahora, bueno, esto sería para cuando se trabajen con plantas de orden 1. Entonces, ahora cuando trabajemos con plantas de orden 2, realmente no es que el código cambie mucho, solamente que acá por el tipo de planta, bueno, acá como pudimos ver, nosotros le permitimos al estudiante que él envíe los parámetros bueno, acá, que él envíe los parámetros del sensor máximo, del sensor mínimo, actuador máximo, actuador mínimo. eh, que él los envíe por medio de la pantalla de control, como lo vimos acá, y después y después de que él los envíe, eh, pues el Arduino se encarga de acomodarlos. Acá, ahora vamos a mirar para sistemas de segundo orden, el proceso se repite. Bueno, esto me toca volverlo a llenar. Eh, Esto lo voy a llenar con valores al azar, de igual manera no estamos como tal mm, trabajando con la planta, sino solamente es para que visualmente sepan que lo que yo estoy ejecutando acá, cómo se va a trabajar en el Arduino. Bueno, acá ya lo que debo crear es mi función de transferencia de orden 2, identificada en la planta. Entonces acá vamos a colocar em, una función de transferencia. mm, Vamos a colocar de igual manera como no tenemos la planta conectada, vamos a trabajar con una función de transferencia X. Es importante tener en cuenta de que yo acá estoy trabajando con funciones de transferencia X, pero realmente los valores que yo debo ingresar acá son los identificados en la planta que le estoy conectando al módulo. Bueno, acá colocamos que el cita deseado, ya que los sistemas de segundo orden los estamos controlando únicamente por medio
de síntesis directa. Y bueno, acá volvemos a lo que ya habíamos visto anteriormente, en lo que enviamos el set point y el tiempo de duración del bucle. Entonces, ¿qué sucede en el código? Bueno, vamos a cerrar este código, ya no lo necesitamos, ya lo explicamos. Vamos a cerrar el documento y vamos a dejar únicamente el código para sistemas de orden 2. ¿Qué sucede? ¿Qué tiene de diferente el código para sistema de orden 2? Bueno, en el caso de nosotros estamos trabajando con un monóptero. Eh, el manejo del motor es un motor brushless, es muy delicado. Entonces, ¿qué sucede acá? Que en el caso de que el estudiante cometa un error al momento de diligenciar los datos de Y máximo, Y mínimo, perdón, sensor, el valor máximo del sensor, el valor mínimo, o ingrese mal los valores del actuador, esto puede provocar que la planta se nos dañe. En el caso de primer orden, el motor generador, pues es una planta más sencilla y a veces si de pronto se ingresa mal un dato, puede que la planta simplemente no funcione o el motor no prenda, pero no va a haber como tal un daño grave. A diferencia del monóptero, ya que, como les digo, el hecho de trabajar con un motor brushless es delicado, ya que si hay un dato mal ingresado, este motor va a poder de pronto tomar un valor inesperado y podríamos incluso dañar la planta. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, al igual que como lo vimos en el código anterior, nosotros obtenemos todos los valores acá de la función de transferencia de orden 2, que es el valor de K, el valor del cita deseado y el valor del cita de la planta, que son los datos que necesitamos para aplicar síntesis. Entonces, acá lo único es que, por ejemplo, estamos trabajando con valores. Es importante que el estudiante sepa esto, al igual que como lo vimos en el anterior código. De hecho, vamos a dejar abierto ese código y vamos a mirar una cosita. Eh, Esperemos un momento. Orden 2, orden 1. Listo. ¿Qué es lo único que cambia en este código? En este código lo único que cambia es que no dejamos que la pantalla de control le envíe directamente los parámetros del sensor y del actuador al Arduino. Nosotros acá nos estamos encargando de colocárselo manualmente. Esto es para asegurarnos de que la planta vaya a funcionar como nosotros queremos y en el rango que nosotros queremos. Por ejemplo, acá es muy importante para nosotros ver el rango de trabajo del motor brushless, que él no se vaya a pasar de un valor de 57, que realmente 57 me daría un valor de 1180, que esto pues sería una velocidad de giro muy baja en el motor. Realmente el motor brushless trabaja de 1000 a 2000. El valor de trabajo es de 1000 a 2000. Pero ingresar un 2000 acá puede hacer que ocasionemos un daño en el motor e incluso un daño en la estructura de la planta. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, en este código lo único que cambia realmente es eso. Nosotros no estamos enviando, por ejemplo, como lo vimos acá en el código de orden 1, nosotros lo usamos como variables, variables, que estas variables son las que me está enviando la Raspberry de control. Eh, Acá las vamos a usar como el valor tal cual como lo necesitamos. Esto es para asegurarnos de que el funcionamiento sea correcto. Entonces acá es importante de que ya el estudiante interactúe un poco con el código, en el caso de que quiera conectar una planta de orden 2, bueno, de segundo orden, eh,
haga manualmente aquí el cambio de estos parámetros, de los parámetros del sensor, bueno, del sensor que está trabajando, los parámetros ¿qué? Los parámetros del sensor que está trabajando y del actuador que está trabajando, que pues en este caso nosotros estamos trabajando con un motor brushless. Realmente es lo único a tener en cuenta. Ya el resto del código, bueno, para explicarlo, esta librería realmente acá no debería ir. Esta librería no la necesitamos. O bueno, dejémosla ahí. Lo que sí necesitamos es inicializar. Perdón, esta librería sí la necesitamos. Sí la necesitamos ya que ahí se encuentra esto que se llama servo ESC, que básicamente el servo ESC es lo que nosotros necesitamos para trabajar con nuestro motor brushless. En el Voice Setup anteriormente inicializábamos lo que era el driver de nuestra planta de primer orden. Acá lo que vamos a inicializar es el driver que maneja nuestro brushless. En el caso del brushless, bueno, acá necesitamos de esta línea de código en el cual le colocamos el pin de PWM con el cual vamos a trabajar, que va a ser el 9, y bueno, esto es parte de la definición del pin. Entonces uno coloca el pin de tipo PWM que va a trabajar y coloca este parámetro de microsegundos en 1000. Que pues bueno, en la planta esto se va a ver reflejado es por medio de un pequeño pitido que indica que el motor brushless está listo para trabajar. Le damos un delay para que él se inicialice y ya después si comenzamos a a esperar a que la Raspberry de control nos envíe datos, igual como lo vimos anteriormente. Cuando él lea datos, va a entrar a la función. En este caso nos va a indicar que el estado de X es igual a 5, ya que para nosotros el estado de X igual a 5 nos indica que estamos trabajando con con un con una planta de segundo orden controlada por medio de síntesis directa. Entonces, bueno, acá definimos todas las variables que necesitamos. Como lo vimos en las fórmulas del documento, acá tenemos lo que es A, B, C, D, E. Todas estas ecuaciones están en el documento que vimos previamente. Y después lo obligamos a que entre bueno, este while por medio de este estado de X igual a 55. Y esto, y aplicamos lo que sería el set point. em, bueno, otro dato a tener en cuenta es que, por ejemplo, acá hay una variable nueva que es esta que se llama com. Esta variable com es una variable eh, de compensación, es una variable de compensación ya que debido a que la planta está en constante movimiento, eh, entonces esta puede ser que se descalibre, por así decirlo. Entonces acá por medio de esta compensación nosotros vamos a poder darle la compensación que necesite para trabajar de manera correcta. Acá hacemos la respectiva conversión del set point. em, Leemos los valores de la entrada análoga. Acá nosotros en el monóptero, en el eje del monóptero, colocamos un potenciómetro. Entonces el potenciómetro es el que se está encargando de enviarme este valor, el valor de la posición en la cual se encuentra el monóptero. Aplicamos lo que es, bueno, acá calculamos el error, aplicamos lo que es eh, la ecuación por medio de síntesis. Esto lo podemos quitar. Eh, Calculamos los respectivos errores y pues bueno, acá es donde se va a hacer todo el proceso de controlar la planta. Se le colocan su respectivo saturador para evitar algún tipo de problema en la planta. Se hace la respectiva conversión eh, de los valores calculados por U
a los valores en los cuales, al rango de trabajo del monóptero. Por medio de esta línea, sc.write micro, ESC, bueno, esta línea que observamos acá, esto es la que se usa para enviarle un valor de velocidad de giro a nuestro brushless. Entonces, ya después lo que realizamos, esto es una conversión que se realiza para que, dependiendo del valor que nos esté dando el potenciómetro, este me entregue la salida en grados. La filtramos y una vez filtrada procedemos a imprimirla. Y este valor que se está imprimiendo es el que nosotros observamos en la pantalla de graficar. Al igual como lo vimos en el código anterior, cuando este tiempo se cumpla, le enviamos al motor un valor de 1000, que básicamente 1000 es el cero en el brushless. Y y rompemos esto para salirnos de este while y ir al estado de x igual a cero, pues que es un estado de x en el cual el Arduino no va a hacer nada. Y básicamente esa sería la explicación de lo que es el código de sistemas de primer orden y de segundo orden externos al módulo. Entonces ya en caso de que el estudiante quiera realizar algún cambio o saber em, qué es lo que contiene el código que la aplicación les está enviando al correo, pues acá hice como un breve resumen, una breve explicación de cómo funciona, de cómo funciona este código. Eh, es importante que tengan clara toda esta información antes de hacer algún cambio para que el funcionamiento en el módulo pues sea correcto. Y listo, espero que la información les haya servido. De igual manera, recuerden que ahí está la guía de uso junto con el material del libro. Y pues espero que todo eso les funcione para entender un poco más esta parte. Entonces, listo, eso sería todo y espero que les haya servido.